Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo cómo la volatilidad sigue mandando en los mercados y de hecho ayer cuando estaba grabando este vídeo estábamos viendo unas caídas bastante importantes en los índices cercanas al 2% y mientras lo estaba grabando justamente se publicó y dijo Trump que habían llegado a un acuerdo con México, que ya no iban a poner esos aranceles de momento y que lo retrasaban un mes más, y que acabamos viendo pues una vela de vuelta impresionante en los índices y que ha provocado que hoy de nuevo estemos viendo subidas para cerrar el gap que dejaron ayer esas velas de comienzo de la semana. Por lo tanto, como podéis ver, la volatilidad sigue mandando en los mercados y tiene pinta de que esto no va a acabar así como así, sino que hay que estar a la espera porque, como ya decíamos ayer, hoy parece que no, mañana puede parecer que sí, hoy se les pongo a uno, mañana se les pongo a otros aranceles, pasado mañana sale una inteligencia artificial china nueva, una nueva versión, y vuelve a provocar bastante volatilidad. Por lo tanto, es a lo que nos debemos acostumbrar ahora mismo en los mercados. La parte negativa de todo esto, aunque estemos viendo que se recuperan las acciones de esa caída tan fuerte que veíamos ayer, pues que muchas veces estos movimientos tan fuertes de volatilidad se aprovechan para distribuir acciones después de subidas muy fuertes, como las que hemos podido ver en los últimos años. Por lo tanto, esa es la duda o el problema que tenemos ahora mismo. Evidentemente, ahora se está formando un claro movimiento lateral en los gráficos. Por ejemplo, en el S&P 500 vemos muy enmarcada la zona de los 5.800 por abajo y los 6.100 por arriba. ¿Qué necesitaríamos para pensar que no es un movimiento de distribución? Pues que con claridad supere la zona de los 6.100 puntos y vuelva la calma a los mercados. Eso sería muy positivo, pero mientras sigamos viendo movimientos tan fuertes de volatilidad, pues hay que tener bastante cuidado porque nos podríamos enfrentar a un movimiento de distribución que quizás podría adelantar algo más negativo en los mercados. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo y, como os digo, es a la que nos debemos adaptar. Antes de comenzar a ver cuáles son esas tres acciones que vamos a analizar hoy, recordaros que a los que os guste este canal, pues que sepáis que podéis apoyarle, podéis haceros miembros con una cuota muy pequeña y además permitiréis que este canal pues siga funcionando. Y bien, vamos a ver estas tres acciones que vamos a ver hoy, que van a ser la cotización de IAG. Como cada martes estamos viendo que la fortaleza es clarísima en el gráfico y que aún con las turbulencias que estamos viendo ahora mismo en prácticamente todos los activos, la cotización de IAG se sigue manteniendo muy bien al alza. De hecho, acabó haciendo el movimiento que planteamos la semana pasada. Vamos a ver dónde se encuentra ahora mismo y dónde podríamos poner el siguiente objetivo. La segunda de las acciones que vamos a analizar, podéis saber que es Iberdrola, una acción que se encuentra en un movimiento muy bien marcado lateral durante los últimos meses, pero que podría estar cerca de ver la ruptura al alza y eso podría llegar a ser bastante positivo. Y la tercera de las acciones es un banco, es Bankinter. Hace bastante tiempo que no analizamos, hemos visto la ruptura de los máximos que veíamos el pasado año y ahora estamos en un movimiento que puede llegar a ser clave para lo que lleguemos a ver los próximos meses en la cotización de Bankinter. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. La semana pasada la analizábamos el lunes porque el miércoles y el jueves estuvimos viendo acciones americanas, por lo tanto adelantamos ese análisis de IAG en vez del martes, lo hicimos el lunes y que planteamos que quizás podríamos ver una corrección, pero que en esa corrección quizás podría actuar como soporte el antiguo techo que habíamos formado en la zona de los 3,76, que a partir de ahí podríamos continuar con la corrección en caso de perforar esa zona e irnos a buscar la media de 70, pero que sería una simple corrección. Pues bien, fijaros cómo en la sesión del miércoles vimos una corrección importante. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 3,76. Y la clave para pensar que ya había acabado la corrección la tuvimos en la sesión del martes. ¿Por qué? Porque recordad, cuando hacíamos el análisis técnico de IAG decíamos, de momento estamos viendo correcciones, pero se encuentra muy cerquita de la media de 6 sesiones, es decir, mientras no se despegase claramente de la banda superior de Bollinger y de la media de 6 sesiones, no podríamos pensar que íbamos a una corrección más fuerte. Y en una parte de la sesión del miércoles lo llegamos a ver de la semana pasada, pero fijaros cómo a cierre se recuperó muy bien y acabó dejando una vela de vuelta que lo que nos marcaba es que poníamos fin a la corrección, se había apoyado en el antiguo techo y podríamos seguir manteniéndonos al alza. Y fijaros cómo sesión a sesión hemos conseguido mantenernos al alza, incluso con las turbulencias que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Eso es una clarísima señal de fortaleza, pero clarísima. ¿Por qué? Pues porque eso indica que ahora mismo los inversores que están dentro de la cotización de IAG no son inversores nerviosos, no son inversores que a la mínima caída o al mínimo miedo se salgan, sino que se mantienen dentro y que tienen las expectativas bastante más altas y que
puede continuar con el impulso. De hecho, fijaros cómo a partir de la sesión del jueves de la semana pasada volvimos a cerrar muy cerquita de la banda superior de Bollinger. De nuevo hemos visto cómo se ha vuelto a abrir con claridad y de hecho estamos viendo la sesión de hoy cómo se encuentra ahí también. Por lo tanto, clarísima fortaleza en la que estamos encontrando ahora mismo la cotización de IAG. Y además, fijaros cómo decíamos que en la última subida teníamos una divergencia. Una divergencia que en principio no nos debíamos preocupar porque la fortaleza era clara, pero que sí, si perdía la zona de los 3,76 a lo mejor nos marcaba que fuéramos a una corrección más fuerte. Pero fijaros cómo ahora el impulso ha sido tal que hemos conseguido romper esa divergencia. ¿Eso qué es? De nuevo, una clarísima señal de fortaleza en el gráfico, es decir, lo está haciendo muy, pero que muy bien la cotización de IAG. Evidentemente esto no va a ser infinito, llegará el momento en que veamos una corrección más importante, pero de momento parece que ese momento no va a llegar. Fijaros cómo para poner objetivos nos tenemos que ir al gráfico semanal. ¿Por qué? Porque estamos en zonas en las que no había cotizado el activo de IAG desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2020. Y fijaros cómo la siguiente zona objetivo la tenemos cerquita de los 4,25, 4,23 aproximadamente. Ahí es donde está una zona anterior de resistencia y también por encima ya nos tendríamos que ir a la zona de 4,40, 4,50 aproximadamente. Es decir, todavía nos podría quedar un poquito de recorrido al alza, lo que cuadraría bastante bien con las velas de fortaleza que estamos viendo en las últimas sesiones cuando vemos que sigue marcando sesión a sesión nuevo máximo creciente. De hecho, fijaros cómo habíamos visto las velas mensuales de las anteriores semanas, quizás la de hace 2 semanas dejaba alguna duda, pero la vela de la semana pasada al final fue muy alcista y eso le permitió seguir manteniéndose al alza. ¿Y qué pasa con esa divergencia que veníamos viendo en las últimas semanas? Pues que fijaros que la semana pasada todavía se mantenía, pero con la subida que estamos viendo esta semana, esta divergencia se estaría rompiendo. Y eso es muy buena señal. Fijaros como por aquí estamos en 86,78 y ahora en 87,31. Es decir, clarísima señal de fortaleza. Mientras esto siga así, hay que dejarla correr, no hay que anticiparse. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos salimos antes de tiempo y todavía le queda otro 5 o 6% arriba a la cotización de IAG. Vamos a esperar, vamos con calma. Yo creo que tenemos recorrido porque hemos visto una subida bastante fuerte y hasta que no notemos claramente señales de debilidad, pues yo creo que podríamos estar dentro. Por lo menos esa es mi opinión. Fijaros cómo ahora mismo la cotización de IAG, mientras no perdamos la zona de los 3,76, mismo escenario que antes, yo creo que podríamos ver simples correcciones. Primer objetivo ahora, los 3,94. ¿Por qué? Porque en esa zona es donde hemos visto que ha formado un techo, un suelo y ha vuelto a repuntar. Es decir, lo está haciendo muy bien porque aunque sea un zigzagueo muy pequeñito, va dejando zonas clave, igual que veíamos por aquí. Fijaros. Por lo tanto, nada que objetar o nada que decir en negativo de la cotización de IAG ahora mismo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, la vela del mes pasado también fue súper alcista y de momento la vela que estamos dejando este mes también de nuevo es muy alcista. Una vela muy clara. Y en el gráfico mensual se puede apreciar como hasta la zona de los 4,30 como mínimo no entraríamos en una zona ya donde sí que es verdad que podríamos tener bastantes puntos clave para pensar que a lo mejor puede entrar la oferta y llegar a ver una corrección más importante. Seguramente lo que muchos inversores están esperando ahora es si acabaremos recuperando todo lo que perdimos en el año 2020, donde la cotización se situaba por encima de los 5 euros. De momento va en camino a ello y lo está haciendo muy pero que muy bien la cotización de IAG. Por lo tanto, como ya sabéis, en este canal la seguimos muy de cerca y todas las semanas la iremos viendo y cuando sí que notemos algo de debilidad os lo comentaré porque a lo mejor nos podríamos preparar antes de llegar a esa zona para ver alguna corrección más importante. Pero de momento está en la fortaleza que ni siquiera vemos una corrección que dure más de 2 o 3 sesiones y correcciones muy pero que muy pequeñitas. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Bankinter. Fijaros cómo la cotización de Bankinter habíamos visto claramente un movimiento lateral, como habíamos visto en prácticamente todos los bancos del IBEX 35, desde junio de 2024 hasta enero de 2025, hasta que comenzó este año. Habíamos visto un movimiento lateral y teníamos muchas dudas de qué podría suceder ahí, si estamos viendo un movimiento lateral para luego formar un techo y empezar a corregir, o veríamos la ruptura. Evidentemente, cuando vemos este clarísimo movimiento lateral y se produce la ruptura, hacia el lado que se produce la ruptura es muy vertical, y esto ha pasado. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues en una zona que puede ser bastante buena como consolidación, sobre la zona de máximos, muy cerca de esos máximos que teníamos en julio de 2024, en la zona de los 8 euros, 7,90 aproximadamente. Ahí, como veis,
Se quedó muy cerquita la corrección que vimos el 23 de enero, parece que ahí está haciendo un suelo y puede ser un simple movimiento de consolidación, lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Dónde vendría el riesgo? En perder la zona de los 7,98, 8 euros aproximadamente. ¿Por qué? Porque esta última divergencia que habríamos marcado desde mediados de enero hasta finales de enero, quizá nos marcaría un techo y una corrección más importante. Se cumpliría esa divergencia que estamos viendo entre la cotización y el RSI. Y de hecho, fijaros como el último pico se quedó por debajo de la zona 70, es decir, señal de debilidad. Ahora sí es verdad que esta semana y a finales de la semana pasada pues hemos visto alguna que otra duda, pero nos seguimos manteniendo en ese movimiento lateral. En caso de perforar esa zona, ¿dónde nos iríamos? Yo creo que a buscar la media de 70, que fijaros, al comienzo del impulso fue clave, lo que decimos siempre. En movimientos laterales, la media de 70 no actúa ni como soporte ni como resistencia, pero cuando empezamos a notar que ya actúa como soporte, comienza una nueva tendencia alcista. Y cuando empecemos a notar que actúa como resistencia, comienza una nueva tendencia bajista. Aquí, ¿qué pasó? Que actuó como soporte. ¿Esto que permitió? La ruptura del movimiento lateral. Por lo tanto, ahora no sería de extrañar que quizá la situación, si se complica un poquito, pues irnos a buscar la media de 70, pero podría ser un simple movimiento de corrección para a partir de ahí continuar con el impulso y ya olvidarnos del todo de este movimiento lateral. Por lo tanto, pues bueno, aunque parezca que haya bastantes dudas, las últimas semanas está habiendo muchísima volatilidad, fijaros, es clarísimo, pero puede ser por donde tiene que pasar la cotización de Bank Inter para despegarse de ese movimiento lateral tan largo. Y os voy a decir una cosa, si al final se confirma la ruptura, vemos una consolidación y vuelve a repuntar en un máximo creciente, hay que tener en cuenta que este movimiento lateral ha sido muy largo y que si lo que ha sido es un movimiento de consolidación, todavía nos podría quedar muchísima subida en la cotización de Bank Inter, porque no tendría sentido que esto hubiese sido un movimiento de consolidación, de ir acumulando acciones durante 7 meses y que ahora veamos una subida pequeñita, veamos que luego se mantiene al alza hasta la zona de los 9 euros y empieza la corrección más importante. No tendría mucho sentido. Vamos a continuar con el gráfico semanal. Y fijaros cómo se ve de bien la ruptura. ¿Y ahora dónde estamos? Pues en unas velas que son claramente de indecisión, en un movimiento lateral como estamos diciendo. De momento fijaros, el mínimo esta semana se ha quedado muy cerquita de la media de 6 sesiones que puede actuar como soporte. Y también en los mínimos, pues fijaros con ese techo que veíamos en julio de 2024. Por lo tanto, suele ser lo normal. Después de la ruptura de un movimiento lateral tan largo, pues que luego la cotización se vaya hasta esa zona, le consolide como soporte y a partir de ahí volvamos a repuntar. ¿La clave dónde va a estar? En si vemos esa primera caída hasta la zona 7,98, 7,90 aproximadamente, si luego volvemos a repuntar, que suponemos los máximos que tenemos en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque tenemos la señal clara de que ha sido un movimiento de consolidación, una ruptura claramente al alza y hemos formado un nuevo máximo creciente. ¿Para qué? Para dar continuidad a toda la subida. Yo sería lo mejor que podríamos ver en la cotización de Bank Inter. Fijaros como por aquí, en febrero de 2023, también vimos una caída importante y luego un movimiento lateral. Y aquí lo que pasó es que no vimos, después de la ruptura, una corrección hasta esa zona. ¿Qué pasa? Que se nos escapó el tren por aquí. Pero ahora puede estar dando la oportunidad. ¿Qué pasa? Pues que también hay dudas. Si por aquí ya estamos dentro, pues no queremos ver este movimiento que estamos viendo ahora. Pero si es un movimiento simplemente de consolidación de una nueva zona de soporte, pues también va a dar la oportunidad a que algunos inversores entren dentro. Y vamos ya con el gráfico mensual. Y aquí sí que es verdad que, bueno, podemos pensar que no pinta demasiado bien. Bueno, no es que no pinte demasiado bien, tampoco pinta mal, pero que no vemos con claridad que de momento podamos continuar con el impulso. ¿Por qué? Porque tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. El último pico del RSI se queda en 71, casi 72. Eso es positivo, pero fijaros cómo la vela, de momento, que está dejando este mes, pues está bastante alejada de los máximos que hemos visto en enero. Por lo tanto, para ver con claridad que se mantiene al alza y que nos volvemos a acercar a esa banda superior de Bollinger, necesitaríamos superar los máximos del mes anterior, justamente esa zona que decíamos de los gráficos semanales y que nos marcaría que nos queda bastante subida con claridad, es decir, no habría que extrañarse ahora ver una corrección, quizás, ¿por qué no?, irnos a buscar esa media de 6 sesiones o quedarnos muy cerquita hasta los 7,85 aproximadamente, 7,80 ahora mismo, quizás irnos a buscarla pero rápidamente rebotar y la segunda parte de este mes que sea bastante positiva. Eso sería muy bueno. Yo creo que todo lo que sea ahora mismo dentro de la cotización de Bank Inter, acabar viendo este mes de nuevo en máximos la cotización respecto a lo que veíamos el mes pasado es bastante positivo porque seguiría marcando fortaleza. Evidentemente,
Si ahora vemos que se va hasta la zona de los 8,60 y a final de mes vemos una caída a la zona de 7,50 y deja una envolvente bajista, pues sería muy mala señal. Pero de momento me parece bastante complicado que lleguemos a ver ese movimiento. Por lo tanto, pues bueno, parece que no está tan clara esa continuidad al alza en el gráfico mensual, pero sí que es verdad que tampoco nos está marcando ahora que vayamos a ver una caída. Pues sí que es verdad que necesitamos que de cara a final de mes nos vayamos a marcar o nos quedemos cerca de los máximos que veíamos el mes pasado. Y vamos por la última de las acciones, que es Iberdrola. Vamos a coger el gráfico diario y fijaros cómo en este caso la cotización de Iberdrola todavía no hemos conseguido escapar de ese movimiento lateral que llevamos viendo desde el cuarto trimestre del pasado año, desde el mes de septiembre. Fijaros cómo marcamos un primer techo en la zona de los 13,67, corregimos hasta la zona de soporte los 13,10, volvimos a repuntar. Aquí fijaros cómo se formó una clarísima divergencia que nos anticipaba que a lo mejor íbamos a ver una corrección más fuerte si perdíamos la zona de los 13,10. Así sucedió. Nos fuimos hasta la zona de los 12,50, pero llegó la media de 200 al rescate. Y aquí estaba la clave. ¿Por qué? Porque habíamos visto cómo la media de 70 había actuado ya anteriormente como soporte. Y decíamos, cuidado, porque si vuelve hasta la media 70 y no la consigue superar y actúa como resistencia, puede ser el comienzo de una nueva tendencia bajista. Pero fijaros cómo la recuperó muy bien. Y de hecho hemos visto cómo de nuevo se iba hasta la zona de los 13,67. ¿A dónde se iba después? Al soporte que teníamos los 13,10. Y ahora, después de un doble suelo sobre la media de 70, ha vuelto de nuevo a la zona de los 13,68. Y ahí está la clave ahora mismo de la cotización de Iberdrola. Fijaros cómo en esta caída que veíamos por aquí se formó un gap en la apertura de la sesión del 30 de octubre, fijaros en la zona de los 13,67. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues en esa zona. Una zona que no había conseguido cerrar ese gap y ahora mismo nos hemos ido hasta ahí. ¿Qué es lo que decimos siempre? Que hay muchas veces que cuando vemos una corrección importante y luego vemos un rebote, pues normalmente el objetivo del rebote suele estar en cerrar ese gap. En un primer momento, fijaros, estuvo por aquí, en este primer gap, pero teníamos un gap también anterior por el camino, que es donde nos hemos ido ahora. Es decir, la clave para diferenciar si lo que estamos viendo es un rebote dentro de una nueva tendencia bajista, porque podríamos estar formando un nuevo máximo decreciente y volver a corregir perdiendo la zona de los 12,50, pues para no pensar que estamos en esa nueva tendencia bajista, deberíamos superar la zona actual y no pensar que ha sido un simple objetivo en el rebote para comenzar esa tendencia bajista. Y a partir de ahí, si supera la zona en la que estamos ahora mismo en claridad, yo creo que daríamos continuidad a la subida y podríamos acabar viendo en el gráfico de Iberdrola lo que acabamos de comentar en el gráfico de Bank Inter, es decir, que rompemos el movimiento lateral y que podemos continuar bastante tiempo con la tendencia alcista. Sí que es verdad que en la subida que estamos viendo ahora, pues estamos viendo bastante volatilidad en las últimas sesiones, velas que marcan indecisión, excepto la de hoy, que yo creo que está siendo bastante buena, pero fijaros cómo tenemos una divergencia entre el pico que veíamos el 6 de enero y el pico que estamos viendo en la sesión de hoy. Y fijaros cómo ahora el RSI está en 64, es decir, esto es un arma de doble filo, porque por un lado podemos pensar que todavía nos queda recorrido para llegar a la sobrecompra y que a lo mejor empiecen un poquito las dudas y mantener la subida e irnos de nuevo a máximos históricos en la cotización de Iberdrola, pero si ahora desde esta zona volviésemos a dar continuidad al movimiento lateral y nos vamos a buscar la zona de los 13,10, aquí se complicaría bastante la situación. ¿Por qué? Porque perderíamos la media 70, que tiene que actuar como soporte, y además habríamos visto cómo en el último pico el RSI ha ido perdiendo fuerza, y eso podría ser una clara señal de debilidad y que nos marcase que podemos continuar con la caída. Por lo tanto, como os decía al principio, está en una zona totalmente clave. ¿Por qué? Porque ahora no se debe frenar la cotización de Iberdrola. No nos vale ver una corrección. No nos vale ni incluso hasta la media de 70. No lo quiero ver, porque estaría marcando debilidad claramente por el RSI, porque nos hemos quedado muy lejos de la zona de 70. Por lo tanto, si queremos pensar que puede romper el movimiento lateral ahora mismo, no queda más remedio que seguir manteniéndose al alza y romper la zona de los 13,67 con bastante claridad. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros cómo la vela de la semana pasada fue muy positiva, rompiendo el lateral de las anteriores semanas, pero de nuevo esta semana pues tenemos alguna que otra duda. Tenemos de momento un cuerpo chiquitito, por lo tanto ahí va a estar la clave. También hay que tener en cuenta, fijaros por aquí, veíamos cómo se escapaba por encima de la zona de 13,75, pero el cierre semanal se quedaba justamente ahí, por lo tanto ahora, cuidado. No sea que a lo mejor la sesión de mañana nos vayamos hasta los máximos, los 13,75, 13,90, 13,95, y luego de cara al viernes veamos que cierra por debajo de la zona de 13,75. Mucho cuidado porque eso nos podría marcar claramente un doble techo y que hubiéramos hecho ahora la última subida para comenzar a caer de forma importante. Y es que parece que le estamos poniendo pegas, pero cuando estamos en un movimiento lateral tan claro como el que hemos visto,
pues evidentemente lo que hay que valorar también es que estemos en un doble techo. Y la última o el último de los gráficos que vamos a ver es el gráfico mensual, Iberdrola. Y fijaros como por aquí también pues tenemos una divergencia con el punto donde estamos ahora mismo, porque fijaros que el cierre de septiembre estaba a los 13,65, es decir, todo lo que no sea cerrar por encima de los 13,65, pues se desactivaría la divergencia. Pero si os tengo que dar mi opinión, preferiría ahora mismo acabar viendo una divergencia, pero irnos a lo mejor a cerrar el mes en la zona por encima de los 14. Me parecería bastante positivo. ¿Tendríamos divergencia? Seguramente, pero la fortaleza sería clarísima y nos permitiría pensar que hemos roto todo este movimiento lateral y que tenemos todavía bastante recorrido al alza y que no vamos a formar ese doble techo. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que todavía pues quedan bastantes dudas para ver la ruptura, pero estamos justamente ahí. Como os decía, la vela de hoy está siendo bastante positiva. No sé cómo va a cerrar la sesión. A lo mejor dentro de 15 minutos, cuando acabe de grabar este vídeo y me ponga a editarlo, pues a lo mejor veo que se ha ido todo al garete, como pasó ayer, pero al lado contrario, porque esto es así, y es que es clarísimo y es lo que hay que adaptarse. Pero bueno, de momento, pues también nos tenemos que guiar del análisis técnico, porque muchas veces cuando vemos los movimientos tan bruscos, pues hay zonas de soporte que a lo mejor parece que están alejadas y que podría irse hasta ahí, y pensamos que a lo mejor puede llegar hasta esa zona en una semana, 2 semanas, y te llega el tirón. Pues vale, ha hecho una corrección en ese día y luego vuelve a subir. Por lo tanto, que sepáis que también en estos momentos el análisis técnico nos vale para guiarnos en momentos de altísima volatilidad. Así que nada, ya con esto me despido, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este vídeo. Os recuerdo, como os decía al principio, que si os gusta este canal, le podéis dar al like al vídeo, podéis haceros miembros del canal y además poder disfrutar de contenido exclusivo como el que veíamos en el vídeo del domingo, donde veíamos las claves que debíamos tener en cuenta a la hora de invertir, tanto si vamos a invertir hoy, como dentro de un mes, como dentro de 3, como dentro de un año, porque el entorno económico en el que nos estamos moviendo ahora mismo está cambiando a pasos agigantados. Así que nada, con esto me despido. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana miércoles estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.